Autoriza el árbitro, se mueve la pelota, ya está en marcha. 3 de noviembre y Guaireña en el Parques del Guairá. Jiménez lanza el centro. Va a correr Borja. Marca Ríos, el rebote para González. Allí está Edgar, pelota para atrás, viene el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Guaireña Fútbol Club. Iván Casal. La jugada de Enrique Borja y Edgar González juega para atrás porque allí estaba libre de marca Iván Casal y sobre 5 minutos de la etapa inicial se rompe el cero en la capital del Guairá. Un nuevo campeón. Buena pelota para Borja, está habilitado, acompaña también Edgar González, está el segundo. Allí está Borja, Borja para González, González remató. Casal, ¡gol! Guaireña FC de contragolpe. Qué buena pelota filtraron para Enrique Borja. El goleador, nada egoísta, le cede a Iván Casal, que sí está como goleador en la jornada de hoy. Ahora Paniagua, otra vez Toledo, círculo central. ¿Y después quién juega, Freddy? Juega el Colón de J. Augusto Saldívar, el conjunto auriazul, y Nacional el tricolor en Barrio Obrero. 17:30, viene el remate al arco. ¡Golazo! ¡Gol! Cumplas feliz, que los cumplas feliz, y si es con un golcito, mucho mejor, señor Franco. Gol de Guaireña, Alex Franco. Qué golazo del cumpleañero Landolfi. 3-0 está el partido. Para decorar este resultado, el árbitro del compromiso dice que terminó el duelo entre 3 de noviembre y Guaireña. Ganó 3-0 el equipo de Villarrica del Espíritu Santo y avanza en la Copa de Todos. 3-0 fue el triunfo del equipo de Taylor.